¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo andamos? Les traigo un nuevo video. Este video es la continuación del video anterior. Aquí vamos a cambiar los faros de esta RAM 1500. A mí me encanta mucho el frente de la RAM 1500. Estos son los originales y aquí ya tenemos los nuevos faros. Quédate, bandita, para que veas cómo se ve el resultado final. Van a ser totalmente LED. En el video anterior personalizamos la parrilla, pero esta parte ya va a ser nada más enfocada a los faros. Perfecto, bandita. ¿Quieres ver el resultado? La neta está súper bien cómo quedaron estos faros, así que vamos para allá. Vamos a empezar removiendo este protector que tienen estas camionetas, aquí como especie de protector del radiador, y está entre el radiador y la parrilla. Vamos a llamarle esta tapa. Son 6 grapitas las que lo sujetan, son 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo, con un desarmador o una especie de palanca. Nada más es cosa como de botarlas, como si fuera un martillo, ¿ok? Como si fuera a sacar un clavo. Nada más haces palanca y ya salen. Son 3 y 3, 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. Ya que lo retiramos, ahora vamos a aflojar estos 4 tornillos, dado 10 milímetros que tiene esta RAM. Unos en el lado derecho, otros en el lado izquierdo y 2 son en el centro. Son 4 tornillos, vamos a retirarlos. Estos sujetan a la parrilla por la parte de arriba. Ya que lo retiramos, ahora vamos a quitar la parrilla. Para retirar la parrilla se requiere un poco, es más como de maña, porque pareciera que se va a quebrar. En este caso vamos a aflojar, que no tope con la parte de arriba. Y en la parte de abajo tiene 2 grapas en cada extremo, lado derecho y lado izquierdo. Tienes que hacer un jalón firme. De esta manera tienes que jalarlo hacia aquí, hacia afuera. Y son estas grapas las que tenemos que sacar. Esa es la parte más difícil. Para retirar los faros vamos a tener que quitar 2 tornillos que sujetan las piezas por la parte de enfrente. Con un dado 10 milímetros vamos a retirarlos. Solo son 2 tornillos. Y después por la parte trasera, bueno, no por la parte trasera, sino por la parte de abajo de la llanta, vamos a retirar esta tapita. Nada más viene con una grapa, la zafamos, echamos para atrás la tapita y vamos a meter la mano y ahí hay una grapa. Esta grapa la vamos a tener que empujar hacia arriba. Ahorita les voy a mostrar cuál es la grapa. Vamos a tener que empujar esta grapa, que es como un seguro que tiene por la parte trasera este faro. Una vez que ya lo hayamos retirado, vamos a poder retirar el faro de manera muy fácil. En esta pieza, esta pieza es la que va acá. Miren, yo metí la mano por este hueco, por eso quité la tapa. Aquí está mi mano y la empujas. O sea, está así originalmente, así. Entonces tú lo tienes que empujar hasta que truene. Y cuando ya ven este cuadrito, ya está este cuadrito, embona perfectamente en esta pieza. Entonces, ahora sí ya, nuestro faro ya sale. Ya ahí está libre. Ahí nada más tengo que quitar los conectores y eso sería todo. Ahora vamos a retirar los conectores. Vamos a retirar primero el de cuartos o el de direccional. Este nada más lo giras en sentido contrario a las manecillas del reloj y ya sale. Y el arnés de los faros, primero vamos a jalar este botoncito rojo hacia arriba, o lo empujamos hacia afuera, o como lo quieras ver. Tienes que jalarlo. Y de ahí lo aprietas y ya te da chance de sacar el conector macho de los faros, en este caso de toda la luminaria. Y de esta manera salen los faros. Repetimos el procedimiento del otro lado. Igual, ya metí la mano por la parte de atrás. Desconectamos, como vimos, giramos el de los cuartos y direccional. Y aquí nuevamente jalamos hacia arriba y apretamos y ya sale el conector de los faros principales. Listo, ya tenemos afuera los faros. Aquí pues nada más cosa de resguardar las cosas que se puedan, que estén a la mano. Volvemos a cerrar el capo del carro o la tapa del cofre y listo. Va a quedar así hasta que regresemos con los faros nuevos. Perfecto, miren, estos son los faros. A mí personalmente los faros de RAM me encantan. A mí el frente de RAM, soy la verdad muy fanático de estas camionetas. Y vamos a retirar los faros de halógeno y vamos a tener, miren, estos son los faros nuevos. Estos me gustan porque van a tener la luz DRL y pues vamos a hacer el cambio totalmente al LED. Para la luz alta vamos a ocupar un faro LED HV3 de 36 watts. Las marcas, y lo voy a dejar acá en la descripción, no voy a hablar aquí en el video como tal. Vamos a medir la corriente, a ver cuánto está consumiendo. Consume 3 amperes, consume la mitad de lo que consume uno de halógeno. La verdad que estamos ahí optimizando, estamos reduciendo el consumo y mejorando la iluminación. Giramos en sentido contrario a las manecillas de reloj, esta tapa de abajo, que es la de las luces altas. Metemos el conector y lo vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj. Lo giramos y nos aseguramos que quede bien firme. Tiene que quedar de manera vertical y tiene que coincidir el conector. Aquí nada más es conectar, no hay que hacerle ninguna otra modificación.
Volvemos a acomodar todo el balastro y el arnés en la parte interna de este faro. Volvemos a colocar la tapita. Si se dan cuenta es algo muy sencillo, bastante básico. Giramos otra vez en sentido contrario, en sentido de las manecillas de reloj. Y para la luz baja vamos a ocupar un H11 de 30 watts igual. De la marca la voy a dejar aquí en la descripción. Vamos a corroborar el consumo. Son 2.5 amperes, la verdad que está súper bien. Consume muchísimo menos también que un halógeno original, que me parece que es el de 80 watts de baja y 100 en alta. Aquí consume muchísimo menos. Eso también está bien, consume menos y tienes mejor iluminación. Giramos en sentido contrario a las manecillas de reloj, sacamos el conector. Colocamos el faro, tiene que quedar de manera vertical, volvemos a conectar, miren, vamos a hacer las pruebas, aquí es como les digo, tiene que quedar de manera vertical para que el haz haga el corte de manera correcta. Miren, aquí nada más voy a rectificar tantito para que el haz sea todavía más amplio. Perfecto, ahora volvemos a conectar, igual es cosa nada más de conectar, enchufar y no hay que hacerle absolutamente nada más. Perfecto, volvemos a colocar el arnés al interior, volvemos a colocar en sentido horario la tapita. Perfecto. Ahora en cuartos vamos a ocupar unos foquitos que tiene dos colores, un color azul y un color ámbar. Vamos a quitar el bombillo halógeno original y vamos a colocar este foquito. Quiero que vean, tiene un color como DRL en color azul. Esto es a gusto de cada quien. Y en direccional va a ser el color ámbar. Vamos a preparar dos resistencias de 25 watts o 50 watts, pero tienen que ser de 6.8 ohms, sí o sí. 6.8 ohms debe ser un valor fijo. Vamos a habilitarles dos extremos, dos cables como de 20-25 centímetros y vamos a soldar a los extremos de la resistencia. La resistencia como tal no tiene polaridad. Y vamos a hacer esto porque no sabemos si al hacer el cambio LED, según esto los faritos dicen que son CAN bus, pero vamos a ver si en realidad va a aceptarlos el sistema de la RAM o va a ser necesario colocar las resistencias. Vamos a habilitar dos resistencias, vamos a colocarle manga termocontráctil o termofit en esta unión para protegerlo justamente del exterior. Vamos a hacer dos resistencias para este caso. Y vamos a hacer la prueba. Miren, vamos a quitar el bombillo de halógeno, el original, y vamos a hacer la conexión con ahora el sistema del faro nuevo que estamos colocando. Únicamente vamos a colocar las direccionales. Vamos a activar el switch para poder poner las direccionales. Ahí miren, quiero que vean. Y está funcionando. Parece ser que está funcionando bien. Pero al pasar un ratito empieza a hiperflashear. Esto es de lo más normal porque así es como funciona un flasher. En este caso, para mí fue más práctico poner las resistencias o hacer algún otro cambio. Con una pinza pelacable vamos a cortar un poco el forro. No vamos a cortar por completo, solamente estamos cortando el forro para poder hacer como 1 milímetro de distancia entre forro y dejar expuesto el cable. Vamos a hacer esto en el cable negativo y en el cable positivo de direccional intermitente. Y aquí vamos a colocarle unas terminales T-Tap. En este milímetro que quedó expuesto vamos a colocar la cuchilla que tiene esa terminal T-Tap y vamos a cerrarla. Vamos a hacer esto tanto en el positivo de la direccional intermitente como en el negativo. Vamos a colocar dos terminales T-Tap. En este caso son de color azul por el diámetro que está ocupando. Ahora en la resistencia, en un extremo, vamos a habilitarle una terminal Faston macho en ambos extremos, en este caso de color rojo, porque estoy ocupando cable calibre 18, es más que suficiente para una resistencia de 6.8 ohms, 25 o 50 watts, ya es a elección tuya. Yo puse una de 25 por el tamaño. Y conectamos, aquí no hay polaridad, una va a ir del lado derecho y otra va a ir del lado derecho o izquierdo, una positivo y otra negativo, no hay polaridad, aquí nada más es como tú la conectes. Vamos a volver a hacer la prueba, vamos a volver a conectar el arnés de la direccional intermitente, activamos el switch nuevamente, activamos la direccional y quiero que vean, el hiperflasheo ya se quitó. Ahora miren, aquí estas resistencias se van a calentar, es de lo más normal, es una resistencia, pero se van a calentar muchísimo menos que un bombillo halógeno. Mucha gente se espanta por este detalle de la temperatura, pero si tú dejas bien aislada esa resistencia no va a pasar absolutamente nada. Ahora conectamos el arnés principal del faro de alta, de baja y el negativo de ambos faros. Y metemos todo al interior. Aquí nada más es cosa de acomodar. Tratar de dejar la resistencia lo más libre posible, en un espacio libre.
Vamos a echar para adelante todo este plástico, toda esta mica, porque el cliente va a ser el que va a quitar esto, ¿verdad? Porque es su camioneta. Volvemos a colocar todo que embone, acuérdense de la pestañita, la empujamos para que embone bien con la pestañita trasera. Ahí nada más acuérdense que hay que volver a bajar el segurito que traen. Y vamos primero a colocar los dos tornillos delanteros que sujetan al faro. Acuérdense, un dado 10 milímetros, apretamos bien, nada más acuérdense, es al llegue porque es una pieza plástica, si te pasas de apriete vas a romperla y te vas a meter en problemas. Aquí nada más es al llegue, es más que suficiente, no necesitas más fuerza. Por la parte de atrás vamos a bajar este segurito, acuérdense, es muy importante, aquí nada más metes la mano, tiene una palanquita, lo jalas hacia abajo y ya va a agarrar el seguro como tal del faro y va a hacer todo lo que le vamos a hacer. Como le digo, la resistencia nada más la dejas en un lugar donde no haga contacto con nada plástico, por precaución. Volvemos a colocar la tapita esta para que nos ayuda a acceder a esa trampilla. Y aquí pues ya le decimos al cliente que por favor nos haga el honor de quitarle el protector de la mica. Y quiero que vean, la neta se mira bastante bien en ambos lados. No, la neta estos faros yo los recomiendo muchísimo. Voy a dejar el link de aquí en la descripción de qué tipo de faros son. La neta sí le dan un cambio bastante estético a lo que es el frente de la camioneta. En este caso, como siempre he dicho, Ram a mí me ha gustado muchísimo el frente. Para mí es uno de los más bonitos. Y quiero que vean, miren cómo ya se ve con la parrilla y con los faros. Ahora, mire, aquí viene un tornillo. En este tornillo, en este orificio, perdón, viene un tornillo, que es ese tornillo que está ahí. Este nos va a servir para alinear los faros. No porque hagas el cambio ya están alineados, ¿no? Tienes que hacer la alineación tú por tu propia cuenta. Ahora, a mí me hace falta mucho equipamiento para hacer la nivelación correcta, o sea, en cuanto a distancias y en cuanto a alturas. Por ejemplo, miren, aquí en sentido horario vamos a apretar y vamos a levantar lo más que pueda. Aquí vamos a hacer un cálculo. Como les digo, este espacio no es mío, este espacio pues era del cliente, por eso aprovechamos para alinearlas de esta manera. Yo les voy a pasar un tip, que es lo que yo hago cuando no tengo el espacio suficiente para alinearlas. Pero primero lo vamos a tener que subir lo más posible. Más o menos yo le calculo a una distancia de 10 metros hacia adelante, más o menos como 1 metro de altura. Le digo, esa es una referencia, no es un método exacto, es como una referencia que yo ocupo. Vamos a subir el del lado derecho también, vamos a emparejarlo con el del lado izquierdo, igual acuérdense, nada más es cosa de apretar en sentido horario y este haz va a subir. Ya que tenemos niveladas ambas partes, vamos a tratar de que sea lo más recto. Si se dan cuenta, miren el corte de luz, la neta está excelente, así deben ser las luces bajas. Vamos a poner las altas para ver, miren, ahí están las altas, se nota bastante el cambio, la neta está muy padre. Como les digo, yo recomiendo muchísimo esto. Hacer el cambio y respetar mucho. Y miren, acá está la referencia que yo ocupo. Normalmente yo siempre trato de salir a la calle y buscar un carro que esté estacionado y más o menos ahí entre la distancia, bueno, hay un espacio entre donde termina la tapa del cofre y empieza el parabrisas, dejo un margen hacia abajo como de unos 10-15 centímetros aproximadamente. Como les digo, es mucho al cálculo también. No le vas a ir a decir a cualquier persona, ¿verdad? Hey, préstame tu carro para alinear mis faros. No, nada más lo vas a usar como referencia. Y aquí vamos a alinearlos, como les digo, más o menos entre 10 y 15 centímetros abajo de donde termina el cofre y empieza el parabrisas. Y ese he notado por experiencia propia que es un muy buen margen. No vas a sacrificar el alcance de las luces bajas y tampoco vas a ofender a los conductores que vienen de frente. Ahí mero. Porque ahí ya como que empieza... Sí, ahí ya está bien. ¿Puedo echar las altas? ¿Las altas? Porfa. No, sí, definitivamente. Ahí es. Sí, ahí está bien. Y este método pues no es la verdad absoluta, solamente es una opinión que yo les comparto. Miren, quiero que vean, la neta sí terminó el final, la neta me encanta cómo se ve este tipo de luminaria con este tipo de faros y este tipo de farito LED así como en color azul, como les digo es a gusto. Ahorita vamos a salir a la calle a hacer una prueba de funcionamiento, quiero que vean, la neta está súper padre.
Yo siempre he dicho que no se trata solamente de cambiar a luces LED por cambiar, sino tienes que aprender mucho a respetar, a nivelar, porque a veces he notado que hay muchos carros que cambian de luces LED, pero pareciera que todo el tiempo tienen las altas. La posición del LED es muy importante, tiene que ser vertical, así como está originalmente la de halógeno. En este caso quiero que vean, miren, esas son las altas, son las bajas. Las bajas tienen un corte muy bien de luz. En este caso, porque íbamos de subida, pareciera que están muy arriba, pero no. Ahorita a la hora de bajar, mire, quiero que vean, por ejemplo, aquí va una camioneta de frente y el corte se le hace muy bien. O sea, si fuera un carro de frente, no lo estamos encandilando. Si se dan cuenta, no estamos encandilando. Nadie nos ha pedido el cambio de luces porque están muy bien nivelados. Eso es muy importante a la hora de hacer un cambio de halógeno a LED. No nada más es cambiarlo por cambiarlo. Quiero que vean, la neta, recomiendo muchísimo. Y si se dan cuenta, es sumamente práctico. Miren, aquí va la camioneta. En ningún momento pasamos arriba de su vidrio lateral. Y de la parte de la batea, miren, jamás pasamos arriba de la batea. Entonces, esta parte es muy importante, bandita. Entonces, espero que les haya gustado este video. La verdad, si se dan cuenta, es muy práctico. Tú lo puedes hacer en tu casa o lo único que ocupas es un desarmador de dados y es todo lo que ocupas. Entonces, bandita, espero que les haya gustado este video. Yo se los traigo con muchísimo cariño. Les pido que me regalen un like, que se suscriban y que me dejen sus dudas y comentarios. Con mucho gusto las atiendo. Bandita, así que recuerden que los juegos son los mismos, solo cambian los juguetes. Nos vemos en el próximo video.